bop, baby do wah. Doobly bop bop, baby do wah. Doobly bop bop, baby do wah. Dop dop, baby do wah. Doobly bop bop, baby do wah. Doobly bop bop, baby do wah. Doobly bop bop, baby do wah. Doop dop, baby do wah. Bop bop, baby do wah. Doobly bop bop, baby do wah. Doobly bop bop, baby do wah. Dop dop, baby do wah. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Soy Karim y voy a estar con ustedes durante casi 3 horas a través de nuestra señal, de nuestro canal. Tenemos que darle un fuerte saludo a Zona Franca Sofri S.A. que siempre está con nosotros apoyándonos, y recordemos que es un gran polo de desarrollo, no solamente para la región de Tarapacá, sino también para las comunas de la región de Arica y Parinacota. Así es que saludos a Sofri. Y en esta primera parte, en este primer bloque, me acompaña una persona que tiene años de televisión, años de radio, pero que sin embargo ustedes no acostumbran normalmente a verlo frente a las pantallas, a pesar de su gran experiencia y expertise en el tema del reporteo y de las noticias. Estamos con el director de Canal 12, don Ivo Chang. ¿Cómo estás, mi querido Ivo? Muy buenos días, Karim. Un gusto estar con ustedes acá en ¿Te gusta a ti el tema de las noticias? ¿A ti te atrae desde siempre? Desde siempre, desde que comencé a los 16 años. Hace 60 años. Bueno, algo así, pero tengo en los medios tengo bastantes amigos con los cuales he trabajado. El director del programa también trabajamos juntos, así que un gran equipo. Oye, Ivo, te veo ahí que tienes el logo de lo que es tu canal y todo. ¿Te ha ido bien con eso? ¿Acá? Sí. ¿Sí? Sí, nos ha ido bastante bien. Llevamos pocos meses, llevamos unos 6 meses de creación del canal. Pero ¿no te parece que es un poco difícil el negocio de los medios de comunicación en regiones? Tenés que ponerle harto trabajo, harto empeño. No, porque nosotros estamos dedicados única y exclusivamente a la región. Okay. A la región. Que ya que tenemos medios nacionales que solo cubren cosas nacionales. Cosas nacionales o el puro centralismo, nosotros nos hemos dedicado más que nada a lo local. Perfecto. Ivo, ayer tú estuviste en un reporteo justamente de drogas. Cuéntame un poquito de qué se trató. Ayer se dio a conocer en el puerto de Iquique, porque la gran cantidad de droga que se decomisó fueron 1.500 kilos entre cocaína, pasta base y marihuana. 1,5 toneladas de droga. 1,5 toneladas de droga. Oye, también me decías que cayó el financista. Claro, porque en los decomisos que se hacen por lo general, nunca se captura a la persona que pone el dinero para la compra de las drogas. Y en esta oportunidad, en una investigación que venía del año pasado, arrojó la captura del financista más otras personas que estaban involucradas en este negocio ilícito. Hay que recordar que la zona norte es el corredor de la droga que va hacia la zona centro de nuestro país. Y o sea, por Iquique, por Arica siempre pasa. Claro. Acá no se queda como un rezago de la mercadería, por decirlo así, acá de lo que queda o sea, queda un poco nomás, pero el mercado central resto, es en centro. Claro. Y hay que tener en cuenta que ellos parten con esta materia prima y allá ellos la empiezan, como se dice en el ámbito delictual, la empiezan a patear, a mezclar con otros aditivos. Oye, Ivo, ¿y esos, tú hiciste esas imágenes? Sí. Oye, ¿esos dólares eran falsos, verdaderos? Son todos verdaderos. Son todos verdaderos. Oye, ahí vemos a personal de ERTA. Grandísimo. Los vehículos que están ahí fueron los vehículos incautados solamente en la zona de Tarapacá. Oye, o sea, era un súper cargamento todo esto, era un súper tráfico. Claro, ahí como puedes ver está toda la muestra de lo que se decomisó. Oye, Ivo, por otro lado, sabemos que tú has estado en contacto respecto a lo que estaba pasando en la situación en el interior de la región, con el tema del frío. Del frío, sí. En las diferentes redes sociales han estado circulando algunas fotografías de mucha nieve
como también de animales que han fallecido por el frío, pero no son de la zona de Colchane precisamente, son de otra zona. Antes de comenzar el programa, conversábamos con la gente de Colchane, con el alcalde de Colchane, y nos dice que está más o menos controlada la situación. El paso hacia Colchane está cerrada, la carretera desde Guara a Colchane está cerrada. La están revisando a esta hora la gente de vialidad. Oye, pero el paisaje sí es bien hermoso, ¿ah? Más allá de que te incomode, que no podéis pasar y todo, es hermoso el ver todo blanco, lo que todo el año lo ves. ¿Café? Café, ocre. Ocre sería, claro, el nombre, el color correcto. Oye, Ivo, y por último, cuéntame lo que está pasando con el tema del caso Vergara. Algo me dijiste antes de salir al aire. El caso Vergara se estuvo revisando en el día de ayer y el día 28 de junio van nuevamente los alegatos para ver, porque a estos carabineros se les acusó solamente por detención ilegal. Claro. Entonces se va de nuevo a reanudar todo. Y a se ver va a si ver, toma secuestro. se toma a secuestro el día 28 de junio. Ok, perfecto. Y vos tengo que decirle a la gente que ¿Qué con es esta esto? antenita, una antenita, tú modélalo, ya que no está la Daniela, tú modela así. Con esta antenita usted simplemente la tiene que conectar a su televisor con regla TVD y sin tener que pagar ningún cable operador puede vernos. Compra un televisor con la regla TVD, compra la antena que está mostrando Ivo, que es una antenita bastante barata, no más de 5.000 pesos le debe costar, escanea los canales y ya puede disfrutar en HD de Iquique Televisión. Yo creo que hasta 2.000 pesos. Desde 2.000 pesos en adelante ¿Sí podemos creí que tan encontrar. barato valen? Sí, pues. Ya, perfecto. Y nos ve Ivo, en señal abierta en el 25.1 y la señal 2, 25.2. Oye, Ivo, y ahora aprovecha de contarme en dónde se ve tu canal. nosotros tenemos una página tanto en Facebook como en Twitter. Ya van sobre los 16.000 seguidores que están siguiendo la página. Y estamos subiendo constantemente noticias, estamos en terreno con las noticias que realmente le importan a la gente. Bien, bien. Te felicito, Ivo, por la iniciativa. Y gracias por haber estado conmigo en el inicio. Gracias por haberme invitado y gracias a todos los colegas de Iquique TV. Ok, nos vamos a un corte y seguimos de inmediato con otra súper interesante invitada. No se vaya. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.